Continuamos con la explicación del artículo 9 del Credo Apostólico referido a la Iglesia, deteniéndonos en primer lugar en la explicación de los nombres pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Del pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios, porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos que es un pueblo peregrino, que se dirige hacia la patria celestial. ¿Qué es lo que hace único al pueblo de Dios? El fundador de este pueblo es Dios Padre, su líder es Jesucristo, su fuente de energía es el Espíritu Santo, la puerta de entrada al pueblo de Dios es el bautismo, su dignidad es la libertad de los hijos de Dios, su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios y busca ante todo el reino de Dios, es capaz de transformar el mundo. El pueblo de Dios participa de tres oficios o funciones que tiene su líder. Como Cristo, todo miembro de la Iglesia, todo el pueblo de Dios es sacerdote, profeta y rey. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de estas tres funciones u oficios de Cristo? El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal por ejemplo, sino en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. El pueblo de Dios participa de su oficio profético, del oficio profético de Cristo, cuando con el sentido sobrenatural de la fe se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa, en fin, de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien, siendo Rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y de los que sufren. Decimos también que la Iglesia es cuerpo de Cristo, porque por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado, une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, en el amor, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, como dice San Pablo en Colosenses 1:18. La Iglesia vive de él. Un nombre de la Iglesia que es complementario al de cuerpo de Cristo es esposa de Cristo. Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el esposo que ama a la Iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por la Iglesia para purificarla con su sangre, santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal, complementarios. El significado del nombre esposa para la Iglesia nos ayuda a entender el significado del matrimonio como sacramento, como lo vemos en la clase referida al sacramento del matrimonio. Destacamos, en fin, entre los múltiples nombres de la Iglesia, uno que dice referencia a la tercera persona de la Trinidad, con la que está asociada nuestra fe a la Iglesia, como vemos en el credo. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo? Lo es porque el Espíritu vive en ese cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. El Espíritu además edifica la Iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. San Agustín decía, lo que nuestro espíritu
es decir, nuestra alma es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. El pueblo de Israel adoraba a Dios en el templo de Jerusalén. Este templo ya no existe. ¿M? Su puesto lo ha ocupado la iglesia, que no está sujeta a un lugar determinado. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Entonces a este nombre, como vimos, está ligado el tema de los carismas. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. Por ejemplo, el carisma de la predicación, el carisma de la enseñanza. Sin embargo, el credo niceno-constantinopolitano explicita cuatro notas que caracterizan a la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Vamos a explicar muy brevemente cada una de estas notas. ¿Por qué la Iglesia es una? La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas. Tiene como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. Como alma tiene al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una comunión, una común esperanza y una misma caridad. Todas estas razones nos muestran por qué decimos que la Iglesia es una. La única Iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Es la Iglesia católica el lugar donde nos encontramos con la Iglesia fundada por Cristo. De ahí que solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico cuya cabeza es Pedro. Si esto es así, nos preguntamos entonces cómo se debe considerar a los cristianos no católicos. En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia Católica, se hallan muchos elementos de santificación y en verdad, medios, recursos de santidad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. Las rupturas de la única iglesia de Cristo surgieron por falsificaciones de la doctrina de Cristo, por faltas humanas y por escasa disposición a la reconciliación, con frecuencia en los representantes de ambas partes. Los cristianos que hoy son, no son, los cristianos de hoy, que están separados de la Iglesia Católica, no son responsables de las divisiones históricas de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa también en las iglesias y comunidades eclesiales separadas de la Iglesia Católica para la salvación de los hombres. Todos los dones en ellas presentes, como por ejemplo la Sagrada Escritura, los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad y otros carismas, proceden de Cristo. Donde habita el Espíritu de Cristo hay una dinámica interna en dirección a la reunificación, porque lo que pertenece a un mismo ser tiende a unirse. El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos que inspira el ecumenismo es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco reconocimiento fraterno y el diálogo teológico.
Confesamos además que la única iglesia de Cristo es santa. ¿Mm? ¿En qué sentido la iglesia es santa? No ciertamente porque en ella no haya pecadores. ¿Cómo podría la iglesia excluir de sus filas a los pecadores? Es por la salvación de ellos que Jesús se ha encarnado, ha muerto y resucitado, decía San Juan Pablo II. La iglesia es santa porque Dios mismo, Dios santísimo, es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. ¿Mm? Hacer que ella misma santifique. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. Confesamos, además, que la Iglesia es católica, universal, en cuanto que en ella Cristo está presente, porque allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica, decía San Ignacio de Antioquía, un sabio maestro de los primeros siglos de la Iglesia. Y la Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe. Esto también hace a su catolicidad. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Aquí tienen otra razón. Es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo y cultura, y por esto también es católica. Y es católica toda iglesia particular, esto es, las diócesis, la eparquía, por ejemplo, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. De manera que la Iglesia es católica en su totalidad y en cada una de sus partes. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Todos los hombres de modo diverso pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Si no pertenecen aún, están ordenados a esta unidad. Está plenamente incorporado a la Iglesia de Cristo quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica, están en una cierta comunión, de todos modos, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. Ya hemos visto la relación de la Iglesia Católica con otras confesiones cristianas. Veamos ahora eh, qué relación tiene la Iglesia con el pueblo judío y con las demás religiones. La Iglesia Católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. De él procede Cristo según la carne, nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. En fin, el vínculo que existe, ¿qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas? Este vínculo proviene ante todo del origen y del fin comunes a todo el género humano. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios,
es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. Por eso ya la pertenencia a una religión es una disposición mayor que el hecho de ser completamente agnóstico, por ejemplo. Tiene menos recursos, menos medios de santificación, eh, un agnóstico, un ateo, que alguien que pertenece a una religión. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el islam, entre todas estas religiones, pertenece también a las religiones monoteístas. Los musulmanes veneran al Dios creador y a Abraham como padre de su fe. Para el Corán, el libro de esta religión, Jesús es un gran profeta. María, su madre, es la madre del profeta. ¿M? Así que hay un acercamiento a la fe cristiana, de parte de los musulmanes en ese sentido. La Iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. ¿Qué significa entonces la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación? Que encontramos ya en San Cipriano, en el siglo XIII, en el siglo III. La afirmación significa eh, que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. En ese sentido, no nos podemos comparar nosotros, que conocemos a Cristo, que conocemos la iglesia, con un agnóstico, un ateo, que no ha tenido esa posibilidad, o que por alguna situación de escándalo que han vivido quizás incluso no solamente, no ellos, sino parientes, y bueno, ya no tienen contacto con la iglesia. No nos podemos comparar. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que sin culpa alguna ignoran el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen de la conciencia. La conciencia aquí entonces es fundamental, la respuesta a lo que dice la conciencia, tanto a estas personas que no conocen a Cristo como aquellas que no practican todavía ninguna religión. A la catolicidad de la Iglesia está especialmente vinculada su misión. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? La Iglesia debe cumplir con esta tarea porque Cristo ha ordenado: ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como vemos al final del Evangelio de Mateo. Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia se sabe poseedora de la plenitud de los medios de salvación, por lo que siente la necesidad de comunicarlos. Por eso experimenta la misma urgencia que le hace decir a San Pablo: ay de mí si no evangelizara. La Iglesia, decía Benedicto XVI, jamás debe contentarse con el grupo de aquellos a quienes ya ha llegado y decir que los demás están bien así, musulmanes, hindúes. La Iglesia no puede retirarse cómodamente dentro de los límites de su propio ambiente. Tiene el cometido, la solicitud, tiene por cometido la solicitud universal. ¿m? Debe preocuparse por todos y de todos. Eso es la solicitud universal. ¿m? Sentirse solicitado porque todos conozcan a Cristo, el gran tesoro de nuestras vidas. ¿De qué modo la iglesia es misionera?
La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. En fin, todos nosotros confesamos que la Iglesia, que es una santa católica, es también apostólica. Lo es por varias razones. Por su origen, ya que fue constituida sobre el fundamento de los apóstoles, por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. Para entender mejor por qué la Iglesia es apostólica, debemos recordar en qué consiste la misión de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a 12 de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo, como lo vemos también al final del Evangelio de Mateo. ¿Qué es la sucesión apostólica? Entonces, la sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Tal como Jesús otorgó su poder a los apóstoles, se transmite este poder desde entonces mediante la imposición de las manos y la oración de obispo en obispo hasta la venida del Señor. La transmisión asegura la fe, eh, la vida de gracia y los carismas de todos los miembros de la Iglesia, una santa, católica y apostólica.